radios, YouTube, Facebook, para escuchar un mensaje más de cada sábado, un mensaje que puede llegar al corazón, que es la palabra de Dios. Bienvenido una vez más a este programa. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, Juan Antonio Cáceres, pastor amigo tuyo, y gracias por estar nuevamente para escuchar una enseñanza más, que la palabra de Dios pueda llegar hoy a tu vida, que pueda llegar en tu barrio, en tu ciudad y en tu nación. Este programa sale en vivo y luego muchos lo escuchan después, pero para la gloria de Dios aquí estamos. Prepárate para escuchar una palabra de Dios. El libro de Amós dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y el diablo trabaja muchas veces en la duda de la persona, tanto en el hombre como en la mujer, pero el Señor trabaja con la fe. Pero quien escoge la herramienta eres tú. Dios te bendiga una vez más. Y la gran tragedia que estamos viviendo en estos tiempos, viviendo hoy en los días finales en la iglesia del Señor, es que la mayoría de las personas no busca la santidad, sino la felicidad. Hay mucha diferencia entre buscar la santidad y la felicidad. Si llevamos la palabra de Dios para que usted en un futuro no muy lejano pueda sentirse en la eternidad, y ahí sí va a haber felicidad. Mi Jesús, el Señor, murió por usted y por mí en público, así que no vivamos para Él en privado. Dios te bendiga ahí donde te encuentras, y gracias a Dios a todas las radios que transmiten el programa en directo y en diferido. Y le voy a enumerar algunas. Radio Sin Frontera de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. La Última Trompeta de la ciudad de Escobar, Buenos Aires. Radio Interactiva de Ciudad Madero, Buenos Aires. Viva la Radio de Alejandro Korn. Radio Cristo es el Rey de Alejandro Korn, todo esto es Buenos Aires. Melodías Online de la ciudad de Ituzaingó, Buenos Aires. Del interior de mi querido país, Radio Maranata de la ciudad de Rosario. Radio Gloria de Dios, Rosario. Fuente de Vida, Viedma, al sur de nuestro país, Río Negro. Frecuencia M de la ciudad de Ricardón, esto es provincia de Santa Fe, Argentina. Radio Santa Catalina, San Salvador de Jujuy, al norte de nuestra Argentina. Radio Filadelfia, Villa Chaco, Ángela. Dios bendiga a todos aquellos que escuchan el programa y lo van a escuchar después. Radio Revelación Cristiana, 2 de mayo, Misiones. Radio Verá, Misiones, Argentina. Radio Ciudad Las Lomitas, esto es Formosa, Argentina. Radio Manantial, esto es Santa Isabel, La Pampa, Argentina. Radio Celestial, esto es Campo Grande, Misiones. Radio Viedma, Radio Estilo, está en Viedma, Río Negro. Radio FM Encuentro, esto es en Santa Rosa, San Luis, Argentina. Y desde el exterior nos acompaña Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Radio El Alfarero de Guayaquil, Ecuador. Radio Betania, esto es La Voz del Maestro, en la ciudad de Hidalgo, México. Y en Colombia, Radio Emisora Torre, Medellín, Colombia. Que Dios te bendiga y bendiga a la amada audiencia de cada radio. Vamos a orar a nuestro Señor, y antes pueden buscar en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12. Hoy quiero hablar de la sequía de un hombre que tenía la mano derecha. Así que vamos a orar al Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos tu poderoso nombre, y aquí estamos, Señor, para llevar un mensaje más de esperanza a través de la hermosa persona del Espíritu Santo, aquella que convence de pecado, juicio y justicia. Gracias le damos al Señor por esta hora, por permitir una vez más que el programa que pues haré de Jesús salga al aire. Que Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga en tu barrio, tu provincia, tu nación, tu país, y en el continente que se encuentra tu país. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, libro de Mateo, en el capítulo 12, dice, a partir del versículo 8, 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando Jesús de allí,
vino a la sinagoga de los judíos, de ellos. Y aquí que había uno que tenía seca una mano. El libro de Lucas adhiere que era la mano derecha. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, para tentarle al Señor: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús le dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes, dice, que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le echará mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre, cuánto más vale una mujer que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Que Dios lo bendiga en esta preciosa hora. Todos, muchas veces, bendito sea el Señor, en esta hora, hemos pasado por situaciones en las que usted y quienes hablan nos hemos secado. ¿En qué parte? En algunas áreas de nuestras vidas. Jesús es el único que puede darnos vida, puede reverdecer todas esas áreas que hoy se encuentran quizá seca en tu ser. El hombre de la mano seca se encontraba en mal estado. Él se sentía inútil, como quizás muchos nos sentimos a veces inútil, porque hay partes de las áreas de nuestras vidas que no tienen movilidad, están literalmente muertos. Y este hombre se sentía con una carga, quizás por sentirse inútil, él se sentía con esa carga de por vida de no poder trabajar más. Espiritualmente, en no poder trabajar, muchas veces nuestras manos, alabado sea Dios, se encuentran secas, y este hombre la tenía y era su mano derecha. Y a veces nos sentimos secos en nuestras vidas, a veces estamos secos en el corazón, a veces estamos secos en la mente, pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios para vivir con Él. Eso significa que estar con el Señor, estamos vivos, tenemos todas las áreas vivas, no hay nada de sequía. Y desde la caída del hombre, bendito sea el Señor en esta hora, en el jardín del Edén, el hombre y la mujer viven espiritualmente secos. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual en sus vidas. Aquí en esta oportunidad Jesús estaba en una sinagoga. Él dice, pasaba y entró. Y ahí estaban los escribas, los fariseos. Y ellos se habían declarado contra el Señor, contra el Maestro y Señor. Ellos estaban celosos de la popularidad de nuestro Salvador Jesucristo. Estaban celosos de sus milagros que Él hacía, y estaban celosos de la autoridad, porque él hablaba con palabras de autoridad. Y a veces en la iglesia hay hombres y mujeres que se ponen celosos cuando Dios está usando tanto al hombre como a la mujer. Pero qué triste, ¿no? Porque estamos todos trabajando para el mismo reino. Usted, si alguien ve que alguien es usado por el Señor, ore por él para que Dios lo siga usando. Yo cuando predico la palabra de Dios y veo que alguien está ya enfundado en la fe con palabras, le digo, úsame, usa ese varón, usa esa mujer, más que a mí, Señor, porque de esa forma tu palabra no queda truncada, tu palabra sigue avanzando. Así que si usted viene alguien con ese chusmerío, porque hoy lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia que en lugar de usar ese tiempo para orar, usan para hablar mal de su hermano, de su hermana o de su líder. Use ese momento para bendecir a esa persona. Ore por él, y si a usted no le gusta como es, pídale que Dios le ayude, hable frente a frente, porque si no, no sirve de nada. Por más que usted se congregue, ayune, participe y usted tiene algo contra ese hermano, está en la bolsa. Pero aquí Jesús tuvo misericordia y entró un día sábado en una sinagoga. Y Jesús tenía que enfrentar, bendito sea su nombre, no solo las malas interpretaciones inadecuadas de estos fariseos, escribas en cuanto a la ley.
Les recuerdo que Jesús le dio la palabra a Moisés, por lo cuanto él era el que estaba, la palabra viva delante de esas personas. Él es el verbo hecho carne, es de la palabra misma. Y aquí Jesús tenía que enfrentar a esas personas. Fíjense que ellos fueron a la sinagoga y esperaban que Jesús llegara para acecharle, para enfrentarlo. A veces, bendito sea su nombre, hay hombres y mujeres de Dios que van a la iglesia para sentarse y decir, a ver qué dice el líder que está hoy ministrando. Usted le está acechando a ese hermano. Usted con su mente le está juzgando. Y Dios no nos puso para juzgar, Dios no nos puso para bendecir, Dios nos puso para orar, Dios nos puso para predicar el evangelio. Bendito sea Dios. Y Jesús tenía que enfrentar a esas personas que distorsionaban la palabra de Dios. Ellos eran pervertidos, inmorales. Ellos no se preocuparon por esa persona que tenía la mano seca. Pero Jesús sí. Jesús se preocupa por usted. Pero la sociedad y la religión no se va a preocupar. Pero Jesús sí. Él va a llegar hasta usted. Y si usted le abre el corazón, Él va a entrar. Si no, no. Él es un caballero, es un señor. Por eso usted tiene libre albedrío de elegir. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Y les recuerdo que la palabra dice que era sábado. Y la palabra dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hoy es sábado. Y Jesús se encontraba en la sinagoga. Él enseñaba ahí en Cafarnaúm. Y los sábados en la sinagoga era un servicio muy concurrido, la mayoría por hombre, obviamente, pero también hay mujeres, porque hemos encontrado en la palabra de Dios los días sábados que había mujeres. Por ejemplo, esta mujer que estuvo encorvada, que tenía un espíritu de enfermedad, dice la Biblia, y Satanás la tenía ahí esclavizada por 18 años. Quiere decir que en la sinagoga había hombres y también había mujeres. Y era un día sábado y el servicio era muy concurrido, ya que los judíos, los israelitas reposaban ese día y lo dedicaban a Dios. Nosotros aquí en mi país, bendito sea su nombre, en Argentina y todo lo que sería este mundo occidental, toda América, desde Estados Unidos hasta el sur de nuestro país, nosotros dedicamos, bendito sea su nombre, el día de descanso, el domingo, es el día que buscamos al Señor, vamos a la iglesia, pero hoy ya lamentablemente eso brilla por su ausencia. Bendito sea su nombre. ¿Qué le quiero decir? Que ya la gente no va a la iglesia. Quizás por las malas interpretaciones de los líderes, quizás porque esos líderes se enfocan más en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero bueno, que Dios nos ayude y sigamos para adelante. Y ahí se encontraba un hombre que tenía seca una mano, la mano derecha. Así nos dice el evangelista Lucas. Y este hombre se hallaba apocado, obviamente, desanimado, impotente, con su autoestima por el piso. Podemos imaginar su condición sin mucho esfuerzo. Y en ese tiempo, en los tiempos bíblicos de la época de Jesús, ¿qué tipo podía realizar alguien que solo tenía una mano? En este caso la mano izquierda, que la mayoría somos diestros, somos derechos. ¿Cómo afectaría la enfermedad a esta persona? No solo quizás para su trabajo, sino parte de las áreas de su vida. Y en la condición de este hombre observamos como ilustración del hombre pecador, que no puede ayudarse a sí mismo. El hombre y la mujer que está en pecado no se puede autosalvarse, necesita un salvador. Por eso Jesús vino a salvar a los perdidos. Yo era uno. Y que Dios me ayude a seguir adelante. Alabado sea Dios. Y este hombre estaba ahí con su condición apocada y él solo no se podía. Bendito, se muestra un hombre quizás torpe, aún para hacer las cosas más simples de la vida, porque seguro él era derecho y al no tener la mano derecha tenía que, pero era muy poco lo que podía hacer. Él necesitaba un ayudador y ese ayudador estaba ese día en la sinagoga. Ese ayudador hoy está en este programa.
Ese ayudador hoy está ahí al lado tuyo. Ese ayudador quiere reverdecer las partes secas de tu vida espiritual. Se llama Jesús, el Cristo de la gloria. La pregunta que me hago, y quizás también usted se lo está haciendo, ¿por qué aquel día de reposo? ¿Por qué aquel día de reposo llega este hombre? ¿Por qué está en la sinagoga? ¿Conocía él, este hombre de la mano seca, que la Biblia no da su nombre? ¿Conocía él el ámbito que ahí se respiraba? Porque no era un ámbito de amor, no era un ámbito de ayudar al prójimo, era todo lo contrario, era atacar a Jesús, era ponerle contra la pared a mi Señor. Pero él estaba ahí, este hombre estaba, bendito sea el nombre de Jesús, buscando una solución a su problema. Yo no sé si usted busca una solución a sus problemas. Quizá usted no tenga la mano seca como tenía este hombre del texto bíblico. Quizá usted tenga otros problemas. Quizá usted es adicto. Quizá usted hoy está pasando por una enfermedad que le queda poco tiempo de vida. Quizá usted se separó de su esposa o se separó de su esposo. Quizá sus hijos no andan por buen camino. Hay áreas en la vida en el cual usted necesita un ayudador. Y ese ayudador, si usted tiene fe, hoy puede revertir esa situación, reverdecer esa vida. Se llama Jesús. Los fariseos, los herodianos, aquellos intérpretes de la ley, no tenían ningún interés en el bienestar de este hombre. Fíjese que llegamos a un momento en estos tiempos que vivimos que las personas no tienen interés en usted. Aquí se está viviendo que el hijo no tiene interés en sus padres y sus padres en sus hijos, los vecinos, en el trabajo tampoco, en la vía pública tampoco. Nadie tiene interés. Hoy somos todos egoístas, parece mentira lo que hemos llegado. Pero la Biblia dice que teníamos que llegar a ese tiempo y llegamos. Pero hay alguien que está interesado en usted. Ese ser que creó los cielos y la tierra, ese que vino a esta tierra, que en lugar de tener una corona de zafiro, de oro, diamante, le pusimos una corona de espiga. Ese es Jesús. Él está interesado en usted. Alabado sea Jesús. Y hoy mi Señor quiere extender su mano para tocarte a ti, varón, a ti, mujer, restaurar todas esas áreas que hoy quizás en lo espiritual está seco. Jesús quiere decirte, quiero, levántate, como le dijo a este hombre que estaba ahí, le dijo, ponte en medio. Quizá usted no se considera importante, quizá nadie le tiene en cuenta, quizá nadie lo esté valorando, pero la excelente noticia que hay uno que sí te tiene en cuenta, te valora, quiere extender su mano sobre ti y restaurar y reverdecer esas áreas secas en lo espiritual que quizás estás pasando hoy. Hay alguien, como dice la palabra de Dios, que Jesús lo vio. Ya alguien te miró a ti, varón, mujer. A ti, joven, que estás ahí escuchando. Ya Jesús te vio y Él solamente te va a llamar. Está en usted la obediencia de venir a aquel que te llama. Él dice que Él llama todo, pero son muy pocos los que escuchan el llamado de Dios. El Señor en esta hora puso ya su mirada en tu vida, sobre usted que está en ese lugar escuchando, o lo que van a escuchar después. Bendito sea su nombre. Dios te ama incondicionalmente. Él no quiere verte postrado. Por eso le dice a este hombre, levántate y ponte en medio. Alabado sea Dios. El Señor en esta hora puso su mirada sobre tu familia, tus seres queridos, ahí en tu barrio, en tu nación, en tu país, en tu continente. Es necesario que sea restaurada tu vida espiritual. No sé cuál es tu condición, varón, mujer, en esta hora. Yo lo único que sé que tengo un Dios poderoso, que Él no ha cambiado. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue siendo en su naturaleza el mismo. Él quiere restaurar tu vida hoy.
quiere que tú seas reverdecido, que tengas esa unción del Espíritu Santo. El protagonista del mensaje de hoy, este hombre de la mano seca, fue al templo. Yo no sé si usted está yendo a la iglesia. La iglesia es un lugar donde están los hermanos. La iglesia es un lugar donde se ora los unos por los otros. La iglesia es donde usted escucha un agradecimiento, un testimonio, alabanza. La iglesia es un lugar donde usted va a escuchar la palabra de Dios. Ahora, si usted no está conforme a la administración de los que están al frente, ore a Dios. Pídale que le lleve a un lugar donde usted pueda escuchar palabra de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos, la verdad, vergonzosos dentro de la iglesia, donde viene un pastor y le dice al pueblo: Dios me dijo que tenga, por ejemplo, 2 mujeres. Viene otro pastor y le dice: Dios me dijo que ponga luces de boliche. Vio esas luces que se prenden y se apagan, y que bailemos al son de las alabanzas, esos tipos tropicales. Hoy estamos viviendo días tristes. Hoy no buscan la santidad. Hoy están buscando la felicidad. Pero todo eso es temporal. Zambúllese en lo eterno. Por eso que Dios nos ayude en estos días que estamos viviendo. Alabado sea Dios. El protagonista de este mensaje estaba ahí. La única razón que extraemos de este hombre era que tenía una fe, porque si no, él no hubiera obedecido al llamado de Jesús. Podríamos tomar como ejemplo que muchas veces podemos sentirnos, porque somos humanos, desanimados para ir a la casa de Dios. Y el enemigo es muy astuto, te pone un desánimo y ya no va. Te pone sueño y ya no va. Nosotros tenemos reunión por la mañana y veo que a veces a los hermanos les cuesta levantar. Pero para ir al trabajo no le cuesta, para ir al gimnasio no le cuesta, para ir a un cumpleaños no le cuesta. Nunca le cuesta cuando es todo lo carnal, pero cuando es espiritual sí, es muy pesado. Pero bueno, sigamos para adelante. Dios es bueno en esta mañana. Hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentra, varón, mujer, joven, anciano. Y por qué no un niño. Alabado sea su nombre hoy. Y en el ambiente donde se encontraba Jesús, era todas las miradas al Señor lo querían acechar. Mire, el hombre creado por Dios estaba juzgando a Dios. Increíble. Siendo que el que lo iba a juzgar no decía nada. Lo único que hacía era: a ti te digo, levántate, ven, ponte en medio. Dios vino para sanar, para restaurar ese corazón herido. Quizás te han herido muchas veces. Te han secado con esas palabras que te da tu familia o en tu trabajo, tus amistades. Pero usted es alguien importante. Valórese, Dios te valora. Usted es importante. Usted está en la niña de los ojos, está esculpida en sus manos a través de esos clavos alumbrados de Roma que lo clavaron a mi Señor. Usted no es un pordiosero, no es un mendigo. Usted es princesa, usted es príncipe. Tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores. No se deje engañar por lo que le llega al oído o por esas palabras negativas que a veces escuchamos. Usted tiene que hacer como Jesús: calla, enmudece. Así le dijo al mar, a las tormentas, y se hicieron bonanza. Bendito sea Dios en esta hora. Y el ambiente ahí donde estaba, bendito sea Dios el Señor, no era muy agradable. Pero al Señor no le importó. A él le importaba ese hombre que se ha restaurado su brazo derecho. Alabado sea Dios. Nosotros cuando vamos a la iglesia vamos con una actitud ¿de qué? De agradecimiento. Cuando vamos a la iglesia vamos con una actitud de fe. Ese hombre vino a la iglesia, vino al templo con una actitud de fe, de recibir algo. Si usted va a la iglesia con una actitud negativa no va a recibir nada. Pero si usted va con una actitud de recibir algo de Dios, lo va a recibir. Aunque el infierno se oponga, lo va a recibir. Aunque el enemigo se levante contra usted, lo va a recibir. Porque el que te da es Señor de señores, Rey de reyes y el Creador de lo visible y lo invisible. Así que no le tenga miedo a nadie. Ponga su mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y en ese lugar estaba Dios.
nuestro Señor. Él iba a hacer un milagro y lo hizo. Si bien Dios puede hacer milagro en cualquier lugar, Jesús podía hacer un milagro en cualquier lugar, pero ese día lo quería hacer ahí públicamente y que los saduceos, los escribas, los fariseos, los herodianos lo vean. Dios cuando hace las cosas lo hace público, Él no lo hace secreto, para que vean que Él es real. Alabado sea Dios. Por eso Jesús estaba ese día. Él sabía, ya estaba en su agenda que ese hombre iba a estar ahí. Él sabe la agenda que usted está escuchando el mensaje. Él sabe en su agenda que Él tiene que desviarse a veces para hacer un milagro. Cuando iba a Jerusalén se desvió y se fue a la ciudad de Naín, porque había una viuda que quizás ni conocía a Jesús. Había perdido a su esposo y a los pocos días pierde su único hijo, su sostén. Pero Jesús se desvió para hacer el milagro de la resurrección. Para decirle al joven, a ti te digo, levántate. Y el joven estaba muerto, escuchó la voz. Y los que están vivos no escuchan la voz de Dios. Mire la diferencia que hay. A veces un muerto escucha la voz de Dios. Y a veces los vivos no quieren escuchar o se hacen. Pero que Dios nos ayude a seguir fortaleciéndonos en este Dios de poder. Bendito sea su nombre. Santo es el Señor. Él es bueno con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque aquí estamos alabando su nombre, dándole gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre santo de mi Señor Jesucristo. Y volviendo al mensaje, el hombre de la mano seca, en un instante, cuando Dios le dice, levántate y ponte en medio. El hombre de la mano seca, en un instante, se encontró en medio de la congregación, de los que estaban ahí, de los asistentes ese día, que había fariseos, escribas, maestros de la ley, herodianos, estaban todos los enemigos de Jesús estaban. Pero había un amigo que estaba. A veces hay enemigos en la iglesia, pero está el amigo. Bendito sea su nombre. No le tenga miedo a los enemigos, porque Dios pelea nuestras batallas. Y estaba un amigo ahí. Y ese amigo le dice a este hombre, levántate y ponte en medio. Mire qué voz que tiene Jesús. Recuerda a un romano, un centurión, que va y le dice, maestro, de lejos le dice, maestro, tengo mi criado que está muriéndose, necesito que sea sanado. Y Jesús le dice, voy contigo a tu... No, le dice, tu palabra me basta, yo también soy un hombre de jerarquía, yo le digo a mis soldados, ven y vienen, le digo, van y van, así que con tu palabra me basta. Qué fe la de este romano. Espero que muchos romanos que estén escuchando, que llevan ese color amarillo y blanco, ¿vio? Espero que escuchen la voz de Jesús y diga como este soldado romano de jerarquía, di la palabra y mi siervo sanará. Hoy Jesús te dice a ti que estás ahí en tu lecho, en tu cama, que estás entre las cuatro paredes, que no te levantás, estás desanimado. Hay un Dios de poder y te dice hoy levántate, como Pedro y Juan le dijo a aquel mendigo que estaba en el templo, la hermosa, levántate, ponte en pie, se levantó. Él lo miró creyendo que le iban a dar $100, no sé. Parece mentira que hoy todos pasan por la moneda. Dios no es dinero, Dios es poder. Por eso Pedro reprendió a Ananías, a Zafira y le dijo, ¿dónde está el dinero? Y mintieron. Cayó muerto uno y al rato cayó muerto otro. Dios no le interesa el dinero. A Pedro, cuando estaba aquí en la tierra, le dijo, andá y pescá. Y el primer pez que saque, sacale la moneda y pagar el impuesto. A Dios no le interesa el dinero. Ahora sí, vamos a aclarar algo. Este programa se paga para que salga al aire. Todas las radios que enumeré antes, se paga internet y se paga luz eléctrica. Y a veces uno le pide a un hermano, ¿podés ofrendar conforme a tu corazón? No te pedimos ni el 10, ni el 20, ni el 30. Conforme a tu fuerza, como dijo Pablo, pero nadie quiere sembrar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias a Dios que sostiene este ministerio. Hace 13 años, por la misericordia de Dios, este programa es sostenido por algunos hermanos y hermanas, que con lo poco o con lo mucho, todo sirve. Y Dios nos sostiene. Por eso tengamos mucho cuidado en qué empleamos
las ganancias que Dios te dio. La Biblia dice que todo el oro es de Dios. Él no necesita dinero, sí, todo de Él. ¿Para qué? Pero muchos se avivan a través de ese tema. Y aquí estaba este hombre. Él escuchó la palabra de Dios y se levantó y se puso en medio. Jesús tiene palabra de poder. Hoy tiene, como siempre, mi Señor, desde la creación del mundo, Él por la palabra fue hecho. Dice que por su palabra se hizo esto, por su palabra se hizo el otro, por su palabra se hizo el otro. La palabra de Dios tiene poder. Bendito sea Dios en esta hora. La pregunta que quizás nos estemos haciendo, ¿no podría haberlo sanado a este hombre en otro día, otro lugar? Si la palabra de Dios se cumple en cualquier lugar y lo puede sanar. Dios tiene poder para sanarte y levantarte. El tema está en nosotros. Si creemos a Dios, este hombre le creyó, este hombre escuchó y se levantó. Es importante levantarte donde te encuentres. Elías había matado, degollado a 850 profetas falsos. Y de repente la voz de un enemigo, que era una mujer, que le manda, decía a través de un mensajero, le dice, si mañana a esta misma hora tu cabeza no está como uno de esos 850 falsos profetas de los de Acera y los Baales. Y Elías tuvo miedo. Y dice que caminó, se cansó y se durmió. Pero como Dios ama a sus hijos, Dios pelea sus batallas, mandó un ángel y lo tocó a Elías y le dijo, levántate. Fíjese la palabra que Dios usa. Siempre Dios te va a decir, levántate. A Elías le dijo 2 veces, levántate. La primera vez le dijo, levántate, come y bebe porque largo camino te espera. El profeta comió, ese sí que era un profeta. Comió, bebió y se durmió de vuelta. A veces en la iglesia comen y se duermen, pero Dios manda a su ángel, su pastor, el líder de la iglesia, le vuelve a dar palabra y aquí manda por segunda vez palabra, manda otra vez otro ángel, otra vez le toca y le dice, Elías, levántate por segunda vez. Tenés que seguir tu camino porque esto no termina acá. Tenés que ungirme a tu sucesor, que era Eliseo. Tenés que ungirme a Jehú, que era el futuro rey de Israel. Así que Dios te dice a ti, varón, mujer, que estás ahí, en tu lecho, en tu casa, donde te encuentres, levántate porque el largo camino te espera. ¿Cuál es el camino? La verdad, la vida. Solamente hay una verdad, se llama Cristo. Solamente hay una vida y está en Jesús. Hay una luz y lo vas a encontrar en el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino para llegar al Padre y es a través de Jesús. ¿No podría Jesús haberlo sanado a este hombre, bendito sea su nombre, en otro lugar, otro día? Y buscó justamente ahí en la sinagoga. Y de esta forma Jesús, mi Señor, tu Señor, y si no lo es, abrázate a Él. Podría haber evitado más problemas, pero Jesús no le tiene miedo a nadie. Y usted como hijo, hija de Dios, no le tiene que tener miedo a nadie. Un día Satanás, dando vuelta al mundo, fue y se quejó delante de Dios. Y le dijo a ese siervo llamado Job, sacale lo que tiene a ver si no te niega. Y Dios puso a Job y lo respaldó. Se jugó por Job. Dios se jugó por un hombre mortal. Dios se juega por tu fe, varón. Dios se juega por tu fe, mujer. Y Satanás quería destruirlo. Dios está a tu lado. El enemigo va a tratar siempre de destruirnos. Con poca fe, desánimo, enfermedad, problema. Pero no le hagas caso. Todo es permitido por Dios. Y Dios no te va a dejar más de lo que Él sabe hasta dónde usted pueda llegar. A veces hay un proceso en la vida. El creyente, tanto el hombre como la mujer, tiene que tener su lugar de proceso. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Estuvo siendo procesado para entrar a Canaán. Y ahí en esos 40 años los chusmas,
los que llevaban falso testimonio, los que hablaban mal de Moisés, los más ancianos, los que no creyeron, se quedaron en el desierto. Entraron la nueva generación. Con esto no quiere decir que usted no va a entrar. Claro que va a entrar, no importa la edad que tenga, usted va a entrar. Así el enemigo se levante, usted va a entrar. No es con tu fuerza ni con la mía, sino con el poder de Dios. Nosotros estamos vivos porque Dios nos sostiene. Yo estoy convencido de mi Señor. Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él es la roca firme. Bendito sea. No haga como aquellos que hicieron una casa en la arena y el otro hizo sobre la roca. Vino la tormenta y a quién se llevó lo de la arena. Pero el que está sobre la roca, imposible, porque la roca es Cristo. Y Dios quiere probar tu fe, varón, en esta hora. No sé cómo está tu fe. No sé si tu fe se está secando, si tu fe está ahí medio reverdeciendo, o es como la vara de Aarón, que estaba reseca, pusieron a ver quién iba a ser ¿por qué no? Esa duda que había en el pueblo de Israel en el antepasado, y pusieron cada tribu puso una vara, pero reverdeció la vara de los levitas. Usted es un levita, no es levita a la congregación, no es levita a congregarse, no es levita a ayunar, no es levita a leer la escritura. Usted es un levita, un sacerdote, porque tenemos el sumo sacerdote que se llama Jesús. Usted ahora puede entrar literalmente a través del Señor a la presencia de Dios. Y Dios quiere probar tu fe, Él quiere probar tu obediencia en esta hora. Él probó la fe de este hombre. Jesús quería seguramente ver ante el público a ver cómo estaba la fe. Pero Jesús se jugó por ese hombre. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque vio que el hombre tenía fe. Si Dios ve en ti que usted tiene fe, Él se va a jugar. Por eso el libro de los Proverbios dice: yo amo a los que me aman. Está bien que yo no elegí a Jesús, Él me eligió a mí. ¿Pero por qué me eligió a mí? Porque sabía que el amor es recíproco. Bendito sea Dios en esta hora. Y en medio de las miradas enemigas de los judíos, el enfermo se levantó, el enfermo de la mano derecha, se levantó, se puso en medio, fue restaurado, fue sanado. No fue como aquel rey Usías que quiso ser levita, quiso dirigir el culto, se paró en la plataforma y Dios envió a un profeta joven, sin nombre, porque cualquiera puede ser esa persona con la unción del santo, y le dijo: rey, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, le dijo. Y el rey se enloqueció, se puso en ira. Claro, le faltaron al respeto al rey, pero el rey le había faltado el respeto al Señor. Él no podía ministrar, ministran los levitas. Cuidado con tomar la plataforma de Dios si no estás en santidad. Cuidado, Dios no se puede ser burlado. Lo que siembra el hombre y la mujer lo va a cosechar. Y ese hombre rey llamado Usías le dijo prenderle, y cuando le dijo así se secó la mano. Se secó la mano. Quedó ahí, y ahí sí el rey dijo: no, acá está pasando algo sobrenatural. Aquí está pasando algo que no estaba en mi agenda de rey. Y se acerca al profeta joven y le dice: pedile a tu Dios. ¿Cómo pedirle a tu Dios si vos también sos de la misma tribu? Si bien no era de las tribus de Judá, pero era una de las tribus. Estabas pastoreando las 10 tribus del norte. ¿No era tu Dios? ¿Cómo puede ser? Hay muchos que se van de la iglesia y ya se olvidan de Dios. Se olvidan de que Dios un día lo sacó del hoyo de la desesperación y lo puso allá arriba. Se olvidan que un día estaban llorando y después estaban contentos, alegres. Pero no importa. Hay 2 libros en la Biblia: el de las obras y el libro de la vida. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Preocúpate para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y después se va a abrir el libro de las obras. La fe va acompañada con las obras. Todos seremos juzgados. Pero he aquí que el mundo será juzgado conforme a sus obras.
Les recuerdo que Dios no acepta la obra de ningún ser humano, solamente la obra de su Hijo Jesús. Todo aquel que quiere conocer a Dios tiene que ir por Jesús. Aquí no se trata de ir por la religión de Buda, la religión musulmana, la religión hindú, la religión mormona. No, se trata de un hombre llamado Jesús. Solo Él vino y murió en la cruz, resucitó. La tumba no lo pudo retener. No busquéis entre los muertos al que vive. No hagas como María Magdalena, que fue a buscarlo y le dice al que estaba ahí en el cementerio: ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo pusiste? No busquéis, no cometamos ese error de buscar al que vive entre los muertos, porque Él vive y pronto, muy pronto, va a estar con nosotros. Hay un paredón inmenso aquí donde vivo, que alguien puso con unas letras inmensas, puso así para que el mundo vea: Cristo vuelve pronto. Impresionante. Los incrédulos ven eso y quizás no entienden, pero si le piden a Dios le va a dar revelación. Yo sé que mi Cristo dice: vuelvo en breve, vuelvo en breve. No busquéis entre los muertos al que vuelve pronto. Él sí que va a volver, pero ya no viene con un bebé, ya no viene para que lo crucifiquemos nuevamente. A veces nuestras actitudes lo estamos crucificando, con nuestras actitudes lo estamos crucificando al Señor. Nosotros tenemos que ser, como dijo Pablo, cartas leídas. Si usted no puede predicar, no puede hablar de Cristo porque quizás no tiene ese don, vístase como un verdadero creyente. Hable como que Jesús está en usted. No reproduzca, como algunos que yo conozco, palabras que no es bíblica y son más lenguaje del mundo que lenguaje espiritual. Ojo, o sos virgen prudente o sos virgen insensatas. O sos cizaña o sos trigo. Acá no hay término medio. No podés amar a dos señores, porque seguro que a uno lo vas a amar más que al otro. Y hoy la mayoría, lamentablemente, de muchos creyentes, hombres y mujeres, parece que están amando más al mundo que al Señor, que dio su vida por ello. Que Dios me ayude. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para tener una relación con su Padre, con Dios, que se había cortado. Usted sabe que se corta esa continuidad a causa del pecado. Y esto va para los incrédulos y para los creyentes. El creyente, cuando no se congrega más, deja las filas, el ámbito. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, no me interesa. Pero la Biblia dice, por la boca de mi Señor Jesús, dice que viene el Espíritu, encuentra que la casa está bien limpita, pero sabe que no está con el Señor. Y va y busca 7 espíritus más y viene y se entran. En lo que de un día limpió, vuelve a ensuciarse. Pero esta vez son 8. 1 más 7, 8. Y ya está. Y ahí sí, pedile a Dios que te ayude para que vuelvas a las filas del Señor. Y a causa, bendito sea su nombre, a causa del pecado, esa relación con el Padre se había cortado. A causa de esa desobediencia entre Adán y Eva se había cortado. Cuando la relación con el dador de la vida se restablece, trae consigo los beneficios de la salvación. Les vuelvo a decir, cuando la relación con el dador de la vida, en este caso mi Señor, vuelve a haber una comunión, como el hijo pródigo vio cuando volvió, recibió nuevamente el anillo, le cambiaron los vestidos, él vino descalzo porque era esclavo y le pusieron nuevamente el calzado, vuelve a ser un hijo de Dios. Se restablece esa relación con el Padre y vuelve los beneficios, en este caso, de la salvación. El hombre del texto de hoy, el hombre de la mano seca, pasó a la historia, porque fíjese, esto pasó hace más de 2000 años y lo seguimos hablando. No por ser un hombre importante, él pasa a la historia
no por ser un hombre importante, ni su quizá inteligencia. Usted sabe que en la Biblia lo vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, lo vamos a encontrar como el hombre de la mano seca. Y una de las maneras de interpretar la palabra seca es que está relacionada con falta de frutos. Usted, si es un creyente y no está llevando fruto, está seco. Lamento decirle, pero está seco. Y está relacionado con la falta de llevar frutos. Y otras veces con la misma muerte espiritual. Usted está vivo, sí, no lo dudo, pero está muerto espiritualmente. ¿Cuántas personas, sean o no sean cristianas, en lo que va de este comienzo de este 2025, podrían estar hoy viviendo en la misma condición, en la misma situación? ¿Cuántas? Solo el Señor y aquellos que están pasando por ese momento lo saben. Quizás tus planes, tu sueño para hoy, sábado, que hemos llegado a este día, mes del año, se han desplomado, se han venido abajo, como decimos aquí en la Argentina. Y para este momento, usted se encuentra, sea un hombre o una mujer, seco y sin fruto espiritual. ¿Cuánto? Que Dios en esta hora restablezca esas personas que son mis hermanos, que hoy están pasando quizás un momento de sequía, que puedan volver al Señor. Estoy a 5 minutos de terminar el programa. La pregunta que le quiero hacer a los amigos que están escuchando y los que van a escuchar después, hermanos y hermanas, porque les recuerdo que gracias a las transmisiones de las radios, YouTube y Facebook, esto se reproduce. Y mi anhelo es que mucha gente escuche el mensaje. A mí no me interesa la fama. Acá hay un solo famoso, se llama Jesús. A mí lo que me interesa es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Porque yo estoy aquí no porque yo soy mejor que usted. Estoy aquí porque Él me sostiene. Él me dijo, hace 13 años anda a la radio. ¿Usted sabe los problemas que tuve para venir? Ni se imagina usted. Pero gracias a la oración de mi esposa, gracias a la oración de algunos que sabían, y el director de la radio donde estoy hace 13 años, que me empujó, y hoy agradezco a esas personas que son mis hermanos, estoy haciendo el programa. Cuando yo empecé era quien les habla y el director, nadie más. Pero con el tiempo Dios empieza. Esto es un camino de hormiga. Jesús empezó con 12 personas y hoy somos millones. Quizá para lo que va de este mes del año, se te ha secado tu economía, se te ha secado quizá tu felicidad, quizá tu salud, tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus proyectos, quizá tus estudios. De alguna u otra forma, algo se te ha secado en tu vida. Lo más importante de todo lo que te acabo de enumerar es tu vida espiritual. Es aquella que te va a llevar a tener una relación con mi Señor. Una relación con la persona más amorosa, que se llama Jesús. Bendito sea su nombre. Aquella persona que hoy está con nosotros es el Espíritu Santo, que es la que convence a la gente, es la que trae a las personas a la iglesia, es la que te prepara a ti y me prepara a mí, el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo es lo mejor que nos puede pasar a aquellos que buscamos siempre del Señor. O sería lo mejor tener una relación profunda con el Señor y Maestro Jesús. Y para terminar, en estos minutos que nos quedan, y aquel que es el Señor de todo, le dijo a este hombre, levántate, ponte en medio y extiende tu mano. Y con esto quiero terminar. Con aquel rey que dije hace unos minutos, tenía la mano seca y le pidió para que orara. El profeta joven tuvo misericordia, oró y se restableció su mano.
Lamentablemente terminó mal el profeta joven. Y aquí con este hombre le dice, extiende tu mano. Ahora, usted es inteligente, quien les habla, creo que también, por algo estamos en el camino. Éramos lo más despreciable de este mundo, pero Dios nos adoptó y nos trajo y nos hizo sus hijos y sus hijas. Dios le dice a este hombre, extiende tu mano, pero si la mano está seca, ¿cómo va a extender? ¿Se puso a pensar usted, a analizar? La palabra de Dios está en la obediencia del hombre. Dios le dice a este hombre, extiende tu mano. Fíjese que la palabra de Dios entró en el hombre. Él escuchó cuando Jesús dijo, extiende tu mano. Y esa palabra le trajo vida y extendió su mano. Fíjese que todo lo que estaba muerto, seco, al instante, cuando escuchamos la palabra de Dios, tiene vida. Por eso la Biblia dice, extiende tu mano. Y uno, ¿cómo va a extender la mano si la mano está seca, está muerta? Salvo que alguien lo ayuda, pero la Biblia no dice que le ayudaron. Es la palabra que vivificó su vida. Cuando usted está muerto y escucha la palabra de Dios, vivifica tu vida. Vivifícame en tu palabra, decía el salmista. Que Dios nos dé entendimiento y que Dios nos ayude. Y el hombre, cuando escuchó la palabra de trueno, de aquel que sale del Hijo de Dios, el fiel y verdadero, entró esa palabra, le dio vida y extendió la mano. Y se sanó. Padre, gracias te doy por tu amor y misericordia. Gracias te doy por esta palabra, Señor, que vivifica mi vida. Tu palabra es trueno. Tu palabra es como de muchas voces, Señor. Es como llama, Señor, que sale de tu boca. Tu palabra es trueno, Señor. Llegará el día que los muertos, dice tu palabra, escucharán, como aquel hijo de la viuda de Naín. Escucharán esa voz y van a ser resucitados. Lázaro estaba en una cueva, pero escuchó tu voz, Señor. Y esa voz le trajo vida y salió saltando Lázaro de la tumba. Gracias por tu palabra que un día vino a mi vida y me dio vida. Te pido por lo que están escuchando y lo que van a escuchar, tu palabra, que le edifique su vida, que le dé vida a esas áreas secas que están en sus vidas. Que reverdezcan como la vara de Aarón, Señor. Gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, familia. Mañana los espero en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Barrio La Blanquita, Merlo Sur, para el lado de Libertad, el colectivo de la línea TUM 500, interno el Seibo, te deja en la puerta y te levanta. Y si no tenés bicicleta, tenés remis, tenés taxi, tenés muchas aplicaciones que te puede llevar. Algún hermano también te puede llevar. Así que si no venís, yo ahí no me meto en eso. Dios te bendiga. Hasta la próxima.